Es para mí una gran alegría estar hoy acá con ustedes y hoy vamos a compartir algo muy especial para mí. Que si ustedes ven ahí la historia de mi papá, que fue sobreviviente de la Shoah, y nosotros los judíos decimos bendita sea su memoria, porque cada vez que hablamos de una persona que no está físicamente con nosotros, porque está dentro de nuestros corazones, que no están, ¿no? Los conservamos de alguna manera, y cuando hacemos memoria de ellos, yo siento que los traemos a la vida. Pero me voy a presentar. Mi nombre es Sandra Weinstein, nací acá en Uruguay, soy uruguaya, soy judía. Mi papá vino de Rumania y sobreviviendo la guerra y llegó a Uruguay con su mamá, mi abuela. Tengo 2 hijos, una nieta, y actualmente soy docente. Trabajé muchos años en una escuela, después ahora estoy a cargo de la biblioteca, el colegio, es un colegio privado, y actualmente ya 2 años y poquito soy la directora del Museo de la Shoah de Uruguay, que ojalá que en algún momento puedan ir a Montevideo y conocerlo. Así que les dejo invitado a la profesora, que si alguna vez organizan que sea que a veces viajan a Montevideo, que puedan venir a conocer el museo, ¿sí? Bueno, esta historia es muy, bueno, vieron que busqué las 2 fotos creo más emblemáticas, creo, de Rocha, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué dice? Capaz que podía haber buscado otras del liceo de ustedes, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera quise que esto no lo estoy contando en cualquier lugar, lo estoy contando en Rocha. Y es increíble para mí estar con ustedes contándoles esto. Pero empecemos por el principio, como digo yo. Ahí. ¿Dónde nació mi padre? Nació en Rumania. ¿Ustedes han escuchado de Rumania? Sí. Las fronteras hoy de Rumania son bien diferentes. Este mapa es de antes de la guerra. Hoy el lugar donde vivía mi papá es Ucrania. Por tanto, el pueblo de mi papá hoy está en guerra, ¿sí? Las fronteras en estas regiones cambiaron mucho después de la Segunda Guerra Mundial. Y mi papá, si ustedes ven ahí, sobre este borde dice Basarabián, ¿lo ven? Un anaranjado ahí. Y en la punta allá arriba, al lado de Polonia, hay algo ahí que dice Jotim, hay uno que dice Cernauti, después dice Jotim, ¿lo llegan a ver? ¿Sí? Y ahí hay un pueblito que dice Jotim, y ahí nació mi papá, ¿no? Y ven que la frontera en ese momento era un río, que muchas veces se usa de frontera los ríos, como el Uruguay, ¿no? El río Uruguay limita con Argentina. Y ese río se llama Dniester, existe, o sea, tiene este nombre, pero actualmente ese lugar es Ucrania, ya no es, yo intenté, mi idea era volver al pueblo de mi papá y justo vino la guerra y bueno, estoy esperando que, bueno, si no llego yo, que vuelva alguno de mis familiares, que vuelvan al lugar donde nació, ¿sí? Pero mi papá, acá hay una información que me gustaría compartir con ustedes antes de entrar de lleno a la historia, que durante la Shoah, ¿ustedes saben cuántas personas fallecieron durante la Shoah? Ahí dice, ¿pero sabían ustedes? 6 millones de seres humanos. Solo los mataron por ser judíos. Dentro de esos 6 millones había 1,5 millones de niños inocentes que los mataron. Y además ahí lo que agrego es que se estimaba que en Rumania, en el país donde nació mi papá, habían aproximadamente 400.000 judíos y se estima que fueron asesinados y antes de la guerra había 757. Fíjense que casi la mitad, ¿no?, de los judíos que vivían más de la mitad fueron asesinados, ¿sí? Hay otros lugares como Polonia. En Polonia vivían 3 millones de judíos, muchos judíos, y fueron casi todos exterminados, sobrevivieron muy pocos. Casi, diría, 2,5 millones aproximadamente o más fueron asesinados. Fue el lugar donde más asesinaron a judíos, dentro de las regiones que fueron invadiendo. Entonces, ¿estudiaron algo de la Segunda Guerra Mundial? ¿O todavía no han entrado en esa temática? Por arriba, está. Entonces, a ver, tú levantaste la mano, pero leyeron el diario de Ana Frank. Qué bueno. Entonces,
Tienen ahí una idea de cómo... ¿Todos leyeron el diario de Ana Frank? Levante quien leyó el diario de Ana Frank. Solo. Bueno, ahí ese amigo... ¿Viste la película? Hay muchas películas de Ana Frank. Está La amiga de Ana Frank, hay una serial de Ana Frank. El que no tenga ganas de leer, aprovecha a mirar las películas, porque ustedes ya son grandes y pueden... además ella escribe hermosamente, no sé que tú lo leíste. Les podría decir tantas cosas de Ana, pero me tengo que centrar en mi papá. Porque también era una niña hermosa y que lamentablemente fue asesinada, ¿no? Bueno, y ahora veremos algo histórico. ¿Tú eres profesora de historia? Ah, bueno, entonces... no voy a entrar tanto en la parte histórica, pero en algunas cosas sí, porque tienen que ver con la historia de mi papá. Ustedes saben que Hitler, cuando asume el poder, ¿saben en qué año asume el poder? ¿Alguien sabe? ¿Me escuchó? 33. En el 33 llega al poder. La guerra empieza en el 39, el 1 de septiembre del 39. O sea que del 33 al 39 muchas cosas pasaron en Alemania. Y a partir de que él llega al poder empieza la discriminación contra los judíos, también la discriminación contra otras minorías, empezaron a perseguir a los que pensaban diferentes, se crearon campos de concentración. En ese momento no eran para judíos, eran para gente que eran opositoras al régimen. ¿Sí? Sí, decime. Exacto. Exacto, porque en las escuelas pasó lo siguiente. Mira, los profesores, los niños, cuando ustedes llegan al liceo, ¿qué le dicen a los profesores? Buen día, ¿no? O buenas tardes. Los niños en las escuelas, en los liceos, ya no tenían que decir, tenían que decir Heil Hitler. Y en todas las escuelas estaba la imagen de Hitler. Enseñaban los niños en las escuelas, sobre todo, empezaron a ser segregados, separados. Los niños judíos, aunque fueran brillantes, no recibían nunca las mejores notas. Se los empezaba a apartar, empezaron a ser discriminados primero por los profesores, los maestros también, pero también por sus compañeros. Imagínense niños que de repente tenían una amistad muy linda porque eran niños. Primero eran niños, yo siempre digo que yo primero soy ser humano, y ese niño era un ser humano que tenía amigos, y un día para el otro, nada, el mundo les va a cambiar, se van a sentir que esos amigos con que jugaban, de repente un día dejaron de jugar con ellos, y hasta un día va a pasar que no van a poder ir más a esa escuela, porque los van a echar de las escuelas después, y van a poder ir solo a escuelas donde van judíos. ¿Y cómo es tu nombre? Sí. Maya, ay Maya, me gusta ese nombre. Maya dijo algo muy importante, que empezaron a que el pueblo alemán empiece a ver al judío como un enemigo, como una rata, como el que quería exterminar. O sea, ellos decían de que los judíos eran los que querían dominar el mundo. ¿Saben cuántos judíos vivían en Alemania? Ahora te doy la palabra. El 0,1% de la población. En Alemania vivían millones de personas. No significaban nada. Había pueblos donde no había judíos, pero sin embargo el odio al judío se transmitía. Sí, a ver, ella, ¿cómo es tu nombre? Azul. Comencé con propaganda política. ¿Saben, profesora? Haciendo una caracterización de los judíos como personas, por ejemplo, baja, gorda, con la nariz. Con la nariz, sí, claro. El estereotipo, empezaron a ver. Un estereotipo, además, un envejecimiento del judío. Exacto. Para poner como el alemán en su contra, digamos. Exacto. Y al alemán, justamente, enaltecerlo para un alto rubio. Exacto. Muy bien. Sí, era así, como tú dijiste. Y hablando de propaganda, y me voy de tema con mi papá, pero creo que tengo que tomar esta emergente de ellos, la propaganda. Ustedes saben, ¿han escuchado que en algún país exista un ministerio de propaganda política? Acá en Uruguay no existe, está el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior, pero en Alemania
crearon un ministerio de propaganda política. Entonces, ¿qué quería decir? El que estaba al frente de ese ministerio, que era Goebbels, se dedicó a qué podían ver y qué eran los diarios que podían ver, cómo iban transmitiendo todo ese odio al judío, ese antisemitismo hacia el judío, ¿sí? Y dominando hasta las películas, las obras de teatro. Crearon muchas películas que mostraban al judío como el enemigo, ¿no? Crearon, de verdad, hicieron películas para eso. Entonces, cuando en un lugar no hay prensa libre, no todo el mundo puede decir lo que piensa, porque si dice lo que piensa, viene el Ministerio de Propaganda y le dice, no, esto vos no podés decir, ¿sí? Y eso fue lo que pasó también en Alemania, hablando de la propaganda, que bien trajiste tú, Azul. ¿Alguna otra pregunta más? ¿O que quieran aportar algo? ¿No? Seguimos. Bueno, entonces estaba en este hecho histórico que, bueno, Hitler, antes de invadir Polonia, que él dice, no, nosotros no invadimos, ellos nos atacaron primero. Ustedes saben que hizo una trampa Hitler, hizo vestir a soldados alemanes vestidos con ropas de soldados polacos, y como que ellos habían invadido una radio de Alemania, ¿no? En la frontera. Entonces, a partir de ese momento, Hitler dice, los polacos nos están invadiendo. Era mentira, pero al pueblo alemán les dijo eso. Entonces fueron a la guerra, ¿sí? Era una mentira. Miren, las mentiras siempre estaban ahí presentes en esta historia. Y antes de que Hitler invadiera Polonia, Alemania, Hitler y Stalin, ¿saben quién es Stalin, no? Han escuchado de la Unión Soviética, ¿sí? Stalin y Hitler, que es algo increíble porque son totalmente opuestas sus ideologías, firman un tratado de no agresión, ¿no? Dicen que ellos no se van, si hay una guerra, ellos no se van a agredir, ¿tá? Pero en ese tratado, como yo digo, en la letra pequeñita que nadie vio, que era algo que se decían entre ellos, le dijo Hitler y Stalin, quedaron en un arreglo, le dijeron, bueno, vos vas a invadir Polonia, pero me vas a entregar una parte del territorio de Polonia. No te vas a quedar con todo el territorio. Y si ustedes ven en ese mapa, ¿ven? Lo que está en anaranjado es lo que al final fue anexado a la Unión Soviética en 1940, ¿sí? O sea, eso fue anexado a la Unión Soviética, se lo entregó. Y ahí ustedes ven que dice Rumania y hay ahí como un pedacito. Ahí estaba mi papá. Y yo les voy a decir, cuando yo era chica, mi papá me decía, un día éramos rumanos y al otro día éramos, él decía rusos, soviéticos, ¿no? Y yo cuando era chica decía, pero ¿cómo es posible esto? Ay, gracias. Gracias. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Y yo decía, pero papá, ¿cómo puede ser? Ah, yo no sé. Así fue. Y yo les digo una cosa, ustedes se van a acordar de eso. Porque al papá de Sandra, un día le cambió la vida también. Porque un día eran rumanos y un día se despertaron soviéticos bajo el régimen stalinista. Mucha gente cambió la economía del lugar, algunas personas fueron deportados a Siberia, cambió la vida. Y mi papá, que era un niño, porque ahora les voy a contar de él, decía que él sintió que la gente estaba más nerviosa. No entendía, porque les voy a decir, cuando los nazis entran a su pueblo, él tenía solo 6 años. 6 años. Entonces, los niños pequeños, bueno, ninguno, entendemos las guerras, ¿no? Y que bueno, ¿por qué la gente está nerviosa? ¿Qué es lo que está pasando? Pero él contó después, contó mucho después. Ay, acá tengo a Rita, que la mamá fue Ana Benker de Vinocur, una sobreviviente muy emblemática para el Uruguay, y que la contó allá, estuvo aquí contando su historia, después la pueden ver, va a estar grabada, muy interesante. Fue una sobreviviente que quiso contar, que sintió, y se lo contó a Rita de muy pequeña, como contó ayer, ¿no? Ella sabía todo eso. Sin embargo, mi papá, que llegó a Uruguay con 13 años, él dijo cuando llegó que se quería olvidar de todo.
de todo. Y yo les voy a decir, mi hermana y yo tampoco, tengo una hermana menor que yo, entonces decíamos, ¿cómo no preguntábamos? Porque era como algo secreto. A veces las familias prefieren mantener las cosas en secreto y no contar. Pero ¿qué pasó? Nacieron los nietos. Yo tengo 2 hijos, mi hermana 3 hijas, y yo también necesité, papá, yo quiero saber. Entonces un día, no me olvido más, esto es una anécdota muy particular. La primera computadora que tuve en mi casa, era esas de torre, que hacía, no sé, profesora, capaz que usted, viru para conectarte a internet, no como ahora que es automático, no demoraba. Y yo dije, voy a buscar el pueblo de mi papá. Y me encontré ante un problema. No sabía cómo se escribía el nombre. Y ahí me di cuenta, ¿cómo yo no sé cómo se escribe Jotín? Con H, sin H, Y entonces ahí me di cuenta, ¿cómo yo no sé el nombre donde nació mi papá, mi abuela, mi abuelo, mi familia? Entonces ahí empecé a darme cuenta que yo tenía que investigar. Y ahí empezó un trayecto que nos lleva a esto que estamos contando ahora y a conocer y a entender. Porque mi papá, después de los 70 años, empezó a hablar. Habló para la familia. Y por eso yo puedo contarles hoy esto, ¿sí? Entonces mi papá estaba ahí en Jotín, Rumania. Y acá se los voy a presentar. ¿Cuál será mi papá? ¿Cuál les parece? A ver. El niño a caballito, sí. Escuchen, esta foto, antes las fotos la gente iba a un fotógrafo, ¿no? Y se vestía, ¿bien? No tiene como un telón de fondo, estaban vestidos todos, no están sonrientes, ¿vieron? Están como serios, ¿no? Sí, a ver. También puede ser, sí, no sé, pero en general las fotos que tenemos antiguas, que van a los fotógrafos, vieron, están todos vestiditos, muy quietitos, ¿no? Bueno, la de esta punta es mi abuela, la que tiene ¿no? En el medio mi bisabuela, mi abuela Basia, mi bisabuela Eva, todos benditas en su memoria, y ahí está mi abuelo, Mauricio, Moshe. Y el otro niño era la hermana que se llamaba Yankel, también bendita la memoria de todos ellos, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿cómo yo tengo esta foto? Porque esta foto, ustedes la ven ahí grande, pero saben que es así chiquitita. Porque eran fotos que se mandaban como postales. Entonces uno podía escribir al atrás y le mandaba la foto. Porque acá en Uruguay había un hermano de mi abuela, un hijo de mi bisabuela, que había venido al Uruguay sin nada y se había venido antes de la guerra, muy jovencito. Tenía 17 años cuando llegó al Uruguay. Y hizo una vida, entonces, claro, él estaba acá y la familia que estaba en Jotín les mandaban fotos, ¿no? Para saber cómo estaban. Porque esa foto la tengo porque por suerte se la mandaron, porque si no, ni siquiera tendría esa foto, ¿sí? Que hoy puedo compartir con ustedes. Bueno, y acá mi papá, les voy a contar antes que empezara la guerra, para que vean que tenían una vida muy feliz. Mi papá contaba que en el río en invierno se congelaba, entonces iban a patinar. En verano iban a la playa, porque eso es una playa el río. Era muy feliz. La abuela Eva, la abuela de mi papá, era quien lo cuidaba. Tenía un vínculo muy especial. Él hablaba mucho de ella. También hablaba mucho de su papá, como era comerciante, vendía diferentes cosas, ¿no? O sea, hacía de todo mi abuelo. Entonces salía y iba a comprar cosas y después las vendía. Y a veces le traía, cuando iba a otros pueblos, le traía de regalo algo que después lo van a ver cómo lo cuenta y cómo van a ver cómo lo rescata mi abuelo. No quiero adelantarme eso, pero bueno, en definitiva tenían una vida normal. ¿Ustedes dirían que son judíos si los ven así? No. ¿Eran religiosos? ¿Cumplían con algunos de los preceptos? Sí. Pero nada más, a ver. Tengo una duda capaz que es muy boba. A ver, no importa. Sí sé que los judíos tenían una insignia que era una estrella. Sí. Pero eso, ¿se lo ponían ellos? Bueno. ¿O era como para diferenciar? Ahí, mira,
Eso, cuando empieza la guerra y los nazis invaden sobre todo Polonia y después van a invadir, porque Rumania no fue invadida, donde vivía mi papá no fue invadida por los nazis, perdón, porque Rumania era aliada, ¿entiendes? Entonces, pero sí, hablando de la estrella esa, que muchos de nosotros llevamos hoy, ¿no? Yo tengo mi estrellita con otras cositas acá que me gustan también, pero la estrella fue una manera de identificar y segregar al judío. ¿Qué pasa? Cuando entran los nazis a los pueblos y a Varsovia, porque los judíos vivían en Polonia o en otros países, tienen que buscar identificarlos. Antes de formar los guetos, no sé si saben lo que son los guetos. Bueno, voy a tratar de explicar brevemente. Déjame terminar con esto y así... entonces tenían la estrella que vos decís, se las hicieron poner los alemanes, los nazis, ¿no? Para identificarlos. Y mucha gente me pregunta, ¿pero cómo sabían quién eran judíos? ¿No? Porque ustedes capaz que se podrían preguntar, ¿y cómo sabían? Porque cuando llegaban lo primero que hacían generalmente eran a los lugares, a las sinagogas, los templos donde los judíos rezaban, y allí había un montón de información, porque se llevaba un registro de quién eran socios, que venían, entonces ahí ya tenían una lista, entonces podían ver quiénes eran judíos, o sea, ya los podían identificar, pero no era suficiente con eso, sino que además de eso, pedían a los vecinos de los pueblos, de las ciudades, que recibían a veces algo a cambio por delatar al judío, ¿sí? O a veces ni siquiera algo a cambio, simplemente venían y decían, ¿usted sabe dónde viven judíos? Sí, ahí. Entonces era una manera que... Y así llevaron primero las estrellas, los identificados, la estrella iba adelante y atrás. O sea que de cualquier lugar vos podías saber. Una cosa que un niño me preguntó, ¿y si no me la ponían? ¿Qué pasaba? Entonces yo le dije, mira, le digo, podía optar no ponérsela, ponele que no se la pone, sale a la calle y estamos en guerra. Y está lleno de que cuando hay guerra hay soldados controlando. Entonces vos vas caminando por la calle y viene un soldado y te pide la identificación. Y cuando ve tu identificación, enseguida, porque en las identificaciones decía que eras judío. Entonces decía que era judío, ¿y dónde está tu insignia? Y ahí podía pasar cualquier cosa. No, o sea, no puedo decir exactamente lo que pasaba, porque bueno, pero podemos imaginarnos, ¿no? Podría ser que lo llevaran preso, podría ser que lo mataran, o podría decir que le decían, anda, ponerte, no sé, era capaz que depende del soldado que te tocaba, ¿no? Pero generalmente o recibían una paliza, siempre algo más bien negativo, ¿sí? A ver, azul. Marcaban las casas. Lo que marcaron más que nada, y eso fue en Alemania, antes de la guerra, marcaron los negocios judíos. Y hubo una noche muy importante, que no sé si escucharon que pronto, es la del 9 de noviembre, que es la noche de los cristales rotos, que es un eufemismo también, porque ¿qué quiere decir una noche de los cristales rotos? ¿Se rompieron cristales? No solo se rompieron cristales, sí, pero se asesinaron personas, se llevaron presos a otros, rompieron las vidrieras, entraron a las casas de las personas, los sacaron en el medio de la noche. Hay historias inclusive de niños y jóvenes que cuentan esa experiencia, que lograron después llegar a Uruguay, sí. Claro. Sí, exactamente, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, seguimos entonces con la historia de mi papá, ¿sí? Qué bueno las preguntas, ¿no? Porque me está llevando no solo a contar la historia de mi papá, sino mucho más. Ahora vamos a escuchar a mi papá. Mi papá va a contar cuando los nazis llegan a su pueblo. ¿Qué recuerdo tenés? Eso lo tengo grabado y eso lo tengo presente todos los días. Es cuando los alemanes empezaron a bombardear de noche a Jotín. Todos los judíos salieron pasadas de la vida. Y mi papá, mi mamá, mi abuela, mi hermano, salimos todos
y no había donde ir, entonces había un parque muy grande, una plaza, ¿no? Y nos tiramos todos a dormir bajo un árbol y teniendo la casa cerca, ¿no? Y eso para mí me impactó como si fuera, no sé, no entendía, la verdad que tenía, pero yo vi sufrir al resto de la familia y me acuerdo que lloré toda la noche. Sí, por estar ahí. Porque no entendía, porque mi mamá estaba asustada, mi hermano, y bueno, y la que habíamos por acá. Después llovió, nos tuvimos que trasladar en este mismo parque, una vaca en un techito. Y eso, lo poco que yo podía entender de 5 o 6 años, que ya no era un niño así nacido, sino que algo, vivía todo eso. Que te saquen de eso lo tengo como una impresión, uno de los peores cosas que me pasó, ¿no? Y mi padre estaba nervioso y yo qué sé, porque otro decía cómete para acá, para allá. Había más gente. Pero duro, éramos los únicos. Yo me quedo con eso que él dijo, que lloró toda la noche. Tenía 6 años, jóvenes. Y él no entendía. Vieron que dice, yo no entendía. Y miren que varias veces va a decir que no entendía. ¿Qué estaba pasando? Y yo, analizando lo que él cuenta, entiendo el miedo terrible que haber sentido ese día, porque sus padres estaban asustados. Y piensen ustedes, jóvenes, si ustedes ven a sus padres que están asustados y tienen miedo, ¿ustedes cómo se sentirían? Porque ¿quiénes son las personas que nos protegen? La familia, los padres, los abuelos. Y si ellos están inseguros y tienen miedo, imagínense en ellos. Ese niño, que no era el único, había otro. También pienso en el otro niño, que era un poquito más grande que mi papá, no mucho más. Si él tenía 5, mi tío tendría, no sé, 8 o 9 años. Él no puede hablar de eso, porque después vamos a ver qué pasa con este niño, que es terrible también. Entonces, bueno, así empezó la guerra. Así un día de esa vida que yo les conté, que era tan feliz, se terminó para siempre. Y la vida le cambió, sí, totalmente. ¿Alguna pregunta? A ver. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Ya te lo voy a contar. Bueno, dame un ratito que todo eso vamos a hablar. Porque el final de la historia no va a quedar allá en Rumania, va a llegar acá. Y vamos a hablar cómo mi papá llegó acá, sí. Mira, aproximadamente en junio del 41, que es cuando los nazis invaden la Unión Soviética, ¿sí? Porque a él no le llega la guerra, por eso él no empieza la guerra en el 39, a él le llega la guerra en el 41, pero hay que tener en cuenta que en el 39 y el 41 estuvieron bajo el régimen stalinista soviético, donde no sufrieron persecuciones por ser judíos, sino que otro tipo de situaciones por estar viviendo en aquella Unión Soviética. No era contra los judíos, pero sí algunas personas fueron deportadas y a veces tuvieron suerte, entre comillas, que los mandaron a Siberia, ¿no? Y que eso hizo que se pudieran salvar. Sí. Es que fue así, está bien lo que estás diciendo, fue un proceso. Ahora, la forma en que pensaron cómo... Él escribió en Mein Kampf, su libro, que él quería el exterminio del pueblo judío. Es más, lo dice en un discurso, un tiempito antes de que empiece la guerra, dice que si va a haber otra guerra mundial, el final va a ser el exterminio del pueblo judío. Lo dice en el Reich, en el Parlamento alemán, hay un discurso que inclusive lo pueden buscar en YouTube, está traducido, y él lo dice, es antes de que empiece la guerra, unos meses antes dice esto. Ahora, el mundo no escuchó nada,
no hizo nada, miren lo que pasó, ¿no? O sea, nos paralizamos, ¿no? Porque muchos judíos alemanes, durante todo este periodo del 33 hasta el comienzo de la guerra, estaban viviendo toda esa situación. ¿Qué querrían hacer? Huir. ¿Y era fácil huir? No. No había, de verdad, en todo, bueno, irse a Estados Unidos había cuotas y además tenías que tener mucho dinero para entrar. Ningún país abrió las puertas a esos refugiados, porque eran refugiados, que tenían que ir sin nada, ¿sí? Tenían que salir sin nada, pero muchos no pudieron salir. Unos pocos pudieron salir y llegaron a Uruguay, algunos, ¿sí? Muy pocos, sí, Azul. Yo creo que igual estuvo lícito a cierto nivel lo que el tipo quería hacer, o por lo menos las ideas que tenía. Yo creo que las ideas de él nunca estuvieron muy escondidas. No. La personalidad del pueblo no se le gustó. O sea, que ese resentimiento que quedó de la Primera Guerra Mundial, Alemania lo canalizó por algún lado y quedó. Él dijo lo que el pueblo quería oír. Exacto. Pero no les contó tanto de esto del odio a los judíos. Él les hablaba en los discursos, ¿saben de qué? De sobre todo de que iba a volver a la Alemania potente, que iba a reconstruir Alemania. Algunas cosas los alemanes empezaron a ver, pero claro que iban a ser pero también empezaron a ver la discriminación hacia el judío. O sea, tenés que entender que en esa época, y no estoy hablando de la guerra, estoy hablando de Alemania puntualmente, había en las plazas bancos que decían, acá solo se sientan judíos. Y vos tú no podías sentarte ahí. Los niños, había plazas que tenían prohibido entrar judíos. O sea, el pueblo alemán lo fue viendo, tampoco digamos que no lo vio venir, o sea, pero bueno, si uno piensa que está pasando, yo no quiero traer, pero miremos ahora Argentina, ¿no? Yo me quedo pensando, bueno, y el pueblo argentino está eligiendo entre dos políticos, no sé cuál es, pero me quedo como en shock, ¿no? Escuchando las cosas que dice uno de los candidatos, ¿no? Y sin embargo teniendo muchos votos. Bueno, ¿qué está pasando en Argentina, no? Pero bueno, no nos metamos tanto en política. Bueno, seguimos. Acá esto cuenta mi papá, que cuando entran los nazis a su pueblo con los rumanos, porque ahí entran con los rumanos, él cuenta que enseguida todos los judíos fueron llevados a la plaza y, como él dice, ante la mirada de todos nosotros, asesinaron a los rabinos y a las autoridades o líderes de la comunidad judía. ¿Por qué piensan que los primeros que mataron fueron esos? A ver. Para que no dieran órdenes, me encantó. Para que no dieran órdenes, para que no los organizaran. Justamente eso es lo que querían, que no los organizaran. Entonces lo primero, y es más, mi papá, acá en Uruguay, había un hijo de uno de los rabinos que estaba allá, y siempre que se encontraba con mi papá y mi abuela le decía, contame cómo mataron a mi padre. O sea, le hacía reconstruir ese momento terrible, que era un hijo que, como mi tío, que había venido de la guerra, y que había dejado a su padre, que era un rabino, y lo habían matado en esta situación, ¿sí? Pero bueno, mi padre después cuenta que más tarde los soldados nazis nos ordenaron tomar nuestras pertenencias y salir en una deportación. Cuando hablamos de deportación, y Rita, que vos decís esas palabras que nos afectan, ¿no? Como solución, deportación, cuando hablaban de deportación, era que bueno, ellos todavía no lo entendían, ahora a nosotros esas palabras nos afectan, ¿no? Deportar podían ser subidos a trenes, como pasó con la mamá de Rita, y mi papá, sin embargo, salió en una marcha. Tenía 6 años, tuvieron que caminar mucho tiempo, ¿sí? ¿Y qué llevaban? O sea, cuando salieron tuvieron que armar, les permitieron llevarse lo que podían, ¿no? Cargar lo que podían. Y llevaron, ¿qué piensan que podían haber llevado? ¿Qué se llevaron de la casa? ¿Alguna prenda de vestir? A ver, cosas,
objeto que era familiar, pero capaz que tenían poco lugar, entonces tenían que priorizar, yo creo que priorizaban la ropa y la comida. Bueno, cuando caminaban, lo que podían llevar en su cuerpo lo podían llevar. Por ahí, después se lo van a arrebatar. Pero en este momento pueden caminar con eso. Y caminar, todo el día caminaban y de noche los dejaban descansar en lugares abiertos o a veces en algún galpón que encontraban y ahí descansaban. Por supuesto no les daban agua, no les daban de comer y caminaban todo el día. Ahora vamos a escuchar a mi papá. Esto antes de escuchar a mi papá. Bueno, ellos marcharon a cruzar, ¿te acuerdas del río? El río Dniester que hablamos, ¿sí? Donde mi papá vivía no había puente para cruzar. Entonces ellos tuvieron que ir, y no marcharon solo los judíos de Jotim, sino que marchaban de otros pueblos, se iban sumando. Eran muchas personas que caminaban, ¿no? Y ahí dice, todos los judíos de Jotim y otros pueblos caminamos, éramos miles de personas, dice mi papá. Y también eso, cuando dice miles de personas, es la visión de un niño que está contando. Tengan en cuenta que él tenía 6 años. Capaz que no eran miles, eran cientos, pero hay que ver la perspectiva de él, ¿no? Cómo los veía, ¿no? Y los que sobrevivieron fueron los que, dice, de alguna forma logramos alimentarnos. Mi padre, que conocía bien la campaña, no les voy a contar, rumana, se salía de las filas e iba a los pueblos y nos traía leche, pan y así fuimos resistiendo. Porque, ¿qué pasaba? Mi abuelo, ¿se acuerdan que les dije que era comerciante? Mi abuelo vendía mucho en la campaña rumana, compraba pieles de un animal que se llama astracán, que ustedes no conocen esa piel, pero es un corderito con una piel muy cerradita que abriga mucho. Entonces él le compraba a los campesinos las pieles, las llevaba a la casa, los secaba y después las vendía, ¿sí? Entonces tenía mucho conocimiento de la campaña. Entonces eso hacía que él, mientras marchaban, se podía escapar a riesgo que si lo descubrían, no sabía lo que podía pasar, ¿no? Pero se lograba escapar y traía, que mi padre cuenta, algo de leche, algo de pan, y así sobrevivieron, porque los nazis y los alemanes no le dieron nada. O sea, estaban marchando y cada uno tenía que arreglarse con lo que pudiera, ¿no? Capaz que los mismos nazis se daban cuenta que salía y bueno, lo dejaba, bueno, que vaya, que traiga, porque sabía que iba a volver. ¿Por qué? Era la familia la que quedaba ahí, ¿sí? Estaba la abuela también, que vamos a ver después qué pasa con esa abuela. Y acá mi papá cuenta algo más. Dice, muchas veces no quise caminar, lloraba, pero mi padre era un hombre muy fuerte. Me alzaba y me llevaba en sus hombros. Él se acordaba mucho. ¿Vieron eso de que los papás, ¿no?, llevan en los hombros? Y él después nos cargó mucho a mí y a mi hermana en sus hombros. Era muy de jugar con ese juego. Y yo creo que debe tener algo de parte de su historia, de que nos encantaba. Nosotros nos subíamos mucho a los hombros de mi papá. Era un juego que teníamos, ¿sí? Pero finalmente van a llegar a un río, a un puente. Este es el puente. Y antes de ver qué pasó en ese puente, les voy a decir que mi papá contaba, la señora aquella del medio, alta, grandota, ¿se acuerdan de la foto? Que era mi bisabuela. Dice mi papá que un día desaparece, que no la ve más. Y él tiene un recuerdo, que lo tenía y lo repetía, porque en los últimos años de su vida repetía las historias, las contaba muchas veces, las contaba. Entonces él contaba que una noche que estaban en un lugar que él no entendía, porque no entendía nada, dice que esa abuela pedía agua. Wasser, Moshe, decía, agua, Moshe, a mi abuelo le pedía agua. Y él se acuerda que mi abuelo trató de salir de ese lugar a buscar agua. Y mi abuela no lo dejó, porque tenía miedo que no volviera. Entonces dice que él lo piensa, no lo puedo afirmar totalmente, pero es algo que decía mi papá, que esa abuela se murió de sed. ¿Me entienden? Porque era algo como que él se acuerda de escuchar a esa abuela toda la noche pidiendo agua. Y bueno, también él recuerda en esos lugares donde dice que después que terminaba la noche se apilaban los cadáveres, porque mucha gente ahí se moría de hambre, dice, ¿sí? Que no recibían y terminaban muertos,
¿sí? Eso él tenía ese recuerdo de ver cuerpos ahí en esos lugares donde dormían de noche, ¿sí? Pero bueno, van a llegar a este lugar y ahora sí vamos a escuchar a papá. Eso fue una de las cosas que me impactó. Y otra cosa que me impactó, que los días que caminamos de Jotín a Ucrania, no sé, eso sí, no puedo precisar si eran 10 noches, 5 noches, porque era, para eso no lo recuerdo. Pero sí recuerdo las caminatas que mi padre cuando podía me cargaba arriba. Cuando él se casaba me bajaba y yo caminaba. Y eso es otra cosa que lo tengo como... Cuando pienso en eso, es como si lo estoy viviendo, es ahora. Son cosas que te marcan y que no te lo puedo arrancar del alma. Con todo eso yo luché de ir para adelante, no quería saber, nunca quise hablar, nunca quise nada. Quería empezar una vida nueva. Y acá en Uruguay, en parte la encontré. ¿Y algún otro recuerdo más que quieras contarnos, algo más? Y después, sí, ese tipo de recuerdos puede tener, si me pongo a hablar, toda la mañana, porque después recuerdo que estábamos caminando y mi padre, como era un hombre que trabajaba mucho en los campos en la época de paz, trabajaba mucho en la gente de campaña, le compraba nueces, le compraba el animal que necesita. Y entonces conocía mucho la campaña y consiguió ahí, no sé cómo, eso no lo puedo explicar. Yo sé que aparecimos toda la familia y una tía mía, todos estábamos en esta pieza metidos, ¿no? Y estaban metidas en esa pieza. Recuerdan que les dije que de noche les daban una pieza donde se quedaban, ¿sí? Pero van a llegar a ese puente. Perdón. Esto viene después, pero voy a dejarlo acá. Llegaron al río, al puente, y debían cruzar ese puente. Y bueno, lo que voy a contar es muy duro, de verdad, mis jóvenes, porque mi papá lo contaba y era terrible, porque decía que solo podían pasar los que podían ir caminando. Si tú en el trayecto te caías, venía un soldado y te arrojaba del puente. Directamente estaban ahí para... Entonces mi abuelo, para que no hubiera ninguna duda que mi papá pudiera subir y pasar ese puente, lo llevó en sus hombros. Y él contaba que él lo que vio en ese río fue terrible. O sea, lo que él dijo que no era un río, que era un río de cadáveres, ¿no? No había ya agua, lo que había eran personas muertas. Y piensen en un niño de 6 años que tuvo que vivir eso. Y que, vieron que él dice que él tiene recuerdos, ¿no?, que lo marcaron. Y también tiene recuerdos que no los puede contar y que no los contó porque mi papá falleció. Y él decía, no puedo contar todo. Y Rita sabe que los sobrevivientes todos dicen eso. Que no pueden contar todo porque algunas cosas son tan terribles. Pienso en la higiene, en el baño, ¿no? Todo eso que nosotros lo vemos tan natural, abrir la puerta y cerrar la puerta del baño, ir al baño, bañarnos, que es algo cotidiano, que lo tenemos, por suerte, ¿no? Pero ellos no lo tenían, ¿sí? Bueno, sigamos. ¿Alguna pregunta acá? ¿No? Entonces ellos van a cruzar ese puente y van a llegar a un campo de concentración, que no es un campo de exterminio, que ahí hay que marcar la diferencia. Esto era un campo de concentración. Los campos de exterminio tenían cámaras de gas y hornos crematorios, ¿sí? Este era un campo que en realidad recién se estaba formando cuando mi padre llega ahí. Estaban construyendo las cabañas, las barracas, eso mi papá contaba, como que estaban construyendo.
En realidad ese campo después se usó para alguna cosa que los usaban como mano de obra esclava, pero en realidad los dejaron ahí, no les daban de comer, las enfermedades, y la gente se moría. Y mi abuelo, ese hombre, ¿se acuerdan de mi abuelo? Que el hombre, después lo vamos a volver a ver. Y mi abuelo, un hombre muy especial, ¿no? Se dio cuenta, vieron que dice, teníamos que entregar la cartera de platino. Estuvieron ahí 2 o 3 días. Y el abuelo dijo, si nos quedamos acá nos vamos a morir. Él lo captó enseguida. Y vieron que les dije que se llevaron. Alguien dijo algo de valor, ¿no? ¿Sí? No me acuerdo quién fue, pero dijo algo de valor, ¿sí? Y ellos se llevaron esa carterita de platino. Y voy a hacer así. Así hacía mi papá. Con sus 2 manos. Así. Esta es la carterita de platino que nos salvó la vida en ese momento. Perdón, porque tenía que hacerlo, porque mi padre vieron que es muy gestual, lo vieron como habla y mueve sus manos. Y eso era muy especial, ¿no? Y se lo entregaron a un soldado que les abrió una puerta y ahí salieron ellos y salió una prima y una tía también, ¿sí? Se escapan de ahí, empiezan a correr al descampado, encuentran un vagón en el medio del campo, se meten ahí adentro, pero ¿y después? Y ahí pasaron unos días, pero ¿qué hacen ahí adentro? Tienen que comer, tienen que tomar agua, tienen que salir a buscar ayuda, ¿sí? O sea, están ahí, pero ¿y después cómo seguimos? ¿Cómo seguimos sobreviviendo? ¿No era fácil? A ver si acá hay otro video. ¿Cómo? Y mira, ya habían caminado mucho y ya capaz que no, me parece que ya no tenían, nunca mi papá dijo que ahí tenían alimentos. A ver. Sí, ¿sabés que los que sobrevivieron, como dijo ayer Rita en la charla que dio, tenían una chispa especial? Mi abuelo, porque no era, mi papá no se salvó por él, mi papá se salva por las acciones que toma mi abuelo, que para mí es un héroe. Entonces él se convierte en quien va a salvar a su familia. Y él empieza a pensar cosas como esa, como que él se dio cuenta, acá nos quedamos y nos morimos. Tenemos que ya actuar. No esperó a ver cómo ve. A los 2 o 3 días nos fuimos de ahí. Porque mi abuelo percibió rápidamente. Era un hombre, como dice, papá decía, era un hombre muy fuerte y se ve que también pienso muy inteligente, ¿no? Porque no se dejaba, o sea, nunca se dejó abatir. Ya van a ver por qué. Él ponía mucha fuerza en todo. Bueno, y ahí hay una parte de la historia que mi padre no sabe. Después de estar en ese vagón de tren en el campo, terminan, como dice, no sé cómo, mi padre consiguió una casa donde estar. Y era una casa que estaba, una casa pequeña, que estaba como una especie de colonia agrícola, ¿sí? Donde había otros judíos también, que trabajaban como mano de obra esclava para los nazis y los rumanos, porque ahí estaban los nazis y los rumanos. Y ahí vieron que cuentan, mi madre ilustraba ahora vamos a hablar allí, lo obligaron a ser traductor y ahora les voy a explicar esto. Mi madre ilustraba las botas, dice el papá que contaba que todos los días de mañana abrían la puerta y una mujer le tiraba cantidad de botas de los soldados nazis, vieron que usaban botas largas y mi abuela tenía que limpiarlas, ¿no? Entonces, imagínense que no tenía muchas cosas para limpiar, pero las tenía que entregar perfectas al otro día. Mi tío Yankel no sabemos lo que hacía porque mi papá no lo sabía. Mi papá, ahí vieron que dice, le daba de comer a los animales de la granja y muchas veces aprovechaba y comía de esa comida que le daban para los cerdos o para otros animales, ¿sí? Que él tenía esa tarea, vamos a decir. Y van a ver que dice mi padre, recuerdo a mi padre volver muy lastimado y a mi madre curar sus heridas toda la noche, pues al otro día debía presentarse a ese labor. O sea, mi padre era traductor, mi abuelo era traductor. ¿Traductor por qué? Mi abuelo sabía ruso, porque vivía en la frontera. Sabía rumano, porque vivía en Rumania. Pero podía hablar en alemán, porque los judíos de Europa hablaban un idioma, bueno, ya se habla así. El yiddish, que no sé si escuchar alguna vez, es un idioma que hablaban los judíos, que el que habla yiddish puede entender alemán.
tiene no solamente de la parte alemana, sino que toma de otros idiomas como el inglés, ¿no? Y otros idiomas, y hasta del hebreo creo que toma alguna cosita. Pero en contexto general, el que habla yiddish puede entender alemán y puede hablarlo y puede comunicarse. ¿Qué pasa? En este pueblito, en este lugar, estaban los nazis y los rumanos. ¿Cómo se comunicaban? Hablaban rumano. Además, el rumano es una lengua latina, se escribe como el español, ¿no? Y el alemán es una lengua latina, pero muy diferente, ¿no? Cómo se pronuncia, cómo se llama. Entonces, mi abuelo, era quien traducía las órdenes de un lado al otro. Y todos los días papá contaba que lo traían de arrastra, ¿sí? ¿Vieron? Cuando traen a alguien que lastimaron mucho, así lo arrastraban, abrían la puerta y lo tiraban como, mi papá decía esta palabra, como una bolsa de papá. Entonces yo mucho tiempo pensé, ¿por qué le pegaban tanto? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Por qué le pegaban tanto? ¿Alguien se hace una idea? Porque era judío, ¿sí? Puede ser, ¿sí? Porque era judío seguro que le pegaban. Pero además, vos querés decir algo que estás levantando la mano. No lo sé. Supongo que le daban grandes palizas porque venía destrozado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo les voy a decir por qué les pegaban, porque eso lo fui entendiendo con el tiempo. A mi papá le pegaban porque él tenía la información. Quien tiene información tiene poder. Yo sé lo que están hablando los alemanes con los rumanos. Le están dando órdenes uno al otro. Van a hacer esto, van a hacer aquello. La información es poder, niños, jóvenes. Sí, es poder. Y él tenía el poder de saber lo que estaba pasando. Entonces, las palizas querían decir, no podés hablar, si no te matamos. Entonces, él todos los días, mi papá decía, todos los días le daban grandes palizas. Palizas que se ve que las palizas eran fuertes, pero que no lo llevaban a matar, porque al otro día se tenía que volver a presentar y hacer esa tarea, ¿no? Vamos a decir, no sé, porque quien dice, bueno, era traductor, ¿no? Y uno puede decir, traductor, bueno, no está tan malo ese trabajo, ¿no? Dentro de todas las cosas que hicieron tantos judíos terribles, ¿no? En los campos. Pero sin embargo, todos los días recibía una paliza. ¿Se entendió? ¿Sí? El poder de la información. ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Bueno, seguimos. ¿Sí? Vamos a escuchar un poquito a mi padre, algunos recuerdos. Y la otra que bueno, después de noche venía mi padre. Cuando él se iba a la mañana, la verdad que yo no recuerdo nada. Yo tenía dormido en ese, creo que sería a las 5 de la mañana, nos bajamos subiendo a trabajar a las 4, a las 3 de la mañana, porque será que me comen de animales. Los establos del invierno, no sé la hora que salía, pero ya de noche lo traía. Lo traía y le traía hasta la casa. Buscaba la puerta que se abriera hasta que quedaba totalmente abierta y la agarraba de los y la tiraba para adentro. Mi padre quedaba tirado en el piso, mi mamá venía, le sacaba buzo, le sacaba la carpeta, le sacaba lo que tenía puesto y toda la noche poniéndole agua, o sea, no había nada, el agua de sangre era ya un remedio caro. Y bueno, y así pasaba la noche y el otro día otra vez acá. Y bueno. Igual estimado, por eso que le pegaban, seguramente. Seguro, después trabajando el día una paliza que no podía cambiar, no tenía que tener arrastrado. Y entonces vos como chico mirás eso, y no entendés, no sé cómo explicar. Yo ahora nosotros, porque era chico, no decía lo que digo ahora. Vos mirabas eso y decías, ¿qué es esto? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo puede ser? Para un niño de 4, 5, 6 años. Y meter en un campo concentrativo, que está acostumbrado a
casa con buena comida y Con cariño de la familia. la familia, todos juntos. Y nosotros allá continuamos con la familia. No creo que ya éramos millonarios, pero vivíamos como yo vivo acá. Teníamos una casa propia, teníamos un lugar donde dejar caballos en el fondo y el carro, vivíamos no le faltaba nada. sí, yo a veces me acuerdo que mi padre fue a Charlotte venía a ser la Guacara, la capital de Basarabia. Y me trajo un tren eléctrico, pero el tren eléctrico que se decía eléctrico, no sé por qué. No, yo ahora lo recuerdo, donde te quedabas cuerda y el tren salía solo, pero trajo mi padre, pero lo compró allá en la capital de Basarabia. Y después me acuerdo cosas ante la guerra, cuando sé que era muy bandido, capaz que se chiquilines son mis hijos, que también eran bandidos, son bandidos. Bueno, yo les quiero decir, yo hace un tiempo, siempre estoy mirando esto, pero las últimas veces que lo vi, pensé, él está hablando de su padre tirado en el suelo. Y después vieron que lo rescata cuando habla del carrito que le trae. Él no se quiere quedar con esa imagen del padre. ¿Entienden? Yo me emociono. Porque él termina esta historia, vieron que dice, me quiero acordar. ¿Y de qué se acuerda? Se acuerda del carrito. Y vieron otra vez las manos de mi padre, ¿no? Y claro, él dice eléctrico, después él mismo se da cuenta, no, eléctrico no, acuerda. Y el carrito de bomberos, que se ve que fue algo, era chico, capaz que tenía en ese momento 4 años, pero fue algo que le quedó marcado. Y yo pienso, cuando lo escucho, que está hablando de su papá, que lo veía tirado y que no entendía, y de repente trae esta historia, la trae porque para mí lo está rescatando. Él no quiere quedarse con la imagen del padre en el suelo. Él quiere que salga de ahí y que vuelva a ser el padre que le traía regalos. Por lo menos esa interpretación hago yo. Sí, Rita. La sonrisa y la mirada, se está acordando del padre. Sí. Y se cuelga con alegría. Sí, exacto. Esa es una expresión, ¿no? ¿Viste? Quedó ahí, porque él está contando eso con una sonrisa, ¿no? No con pesadumbre, ¿sí? Ahí está. Bueno, y acá ustedes dirán, ¿quién es este hombre? Porque pasa algo que no, yo no he escuchado muchas historias así. Mi papá y toda la familia que estaba ahí, los judíos que están ahí, van a ser liberados por los soviéticos. Y no va a ser en el 45, va a ser en el 44, porque ellos estaban en Ucrania, y vieron que los soviéticos ya en el 44 ya venían. Es más, en el 44 se sabía que la guerra la iban a perder, porque los soviéticos venían con todo. Entonces, ¿qué pasa? Mi papá contó que una noche antes vinieron los nazis y les dijeron a la gente, a mis padres también, le dijeron, apróntense porque mañana salimos en una marcha. Porque ellos, cada vez que salían, no se iban solos, se llevaban a los judíos porque no los dejaban, podían haberlos dejado en los campos, pero siempre los llevaban. Los que podían caminar se los llevaban. Entonces le dijeron, bueno, que se apronten que mañana salen en una marcha. Tuvieron suerte. Esa noche entraron los soviéticos y los liberaron. Y mi abuelo, a los pocos días de que son liberados, se enlista en el ejército soviético. Y ahí está mi abuelo. Se fue a luchar contra los nazis. Y el último día que mi papá lo vio, mi abuela lloró toda la noche. Él no tenía por qué ir. Él lo hizo porque él eligió eso. ¿Sí? Y ¿saben qué? Mi papá mucho tiempo no lo perdonó. Él, en ese entonces capaz que mi papá tenía 8 o 9 años, ya habían pasado unos años de todo este periplo, son partes pequeñas que les cuento.
Y mi papá decía que no, que como que sintió que los estaba abandonando, se estaba yendo a la guerra otra vez, habían sido liberados. Y después de un tiempo, mi papá lo pudo perdonar. De grande, cuando empezó a hablar, dijo que pudo entenderlo, que pudo entender de que él sentía que todavía el monstruo de los nazis, el nazismo, no estaba destruido y que él tenía que seguir luchando. Y se fue a la guerra. Y esa foto que ustedes ven es porque él cae herido en un brazo y se saca una foto y se la manda. ¿Por qué pasa? La familia, mi papá con mi tío y mi abuela, vuelven al pueblo de Jotim, después que son liberados, vuelven. Su casa había sido bombardeada, no tenían casa. Bueno, la situación de la zona liberada europea era terrible, no era que no había comida para los judíos, no había comida, era terrible. Ahí pasan, no puedo detallar todo, pero pasan terrible hasta que... Pero mientras tanto ahí están los soviéticos. Y mi abuela se empieza a cartear con mi abuelo, ¿sí? Empiezan a llegar cartas, que lamentablemente las cartas esas, mi papá siempre dice, ¿cómo perdimos esas cartas? Pero bueno. Pero sí quedó esta foto. Y esta foto es también una foto así chiquitita, ¿no? Y ahí está mi abuelo. Si ustedes ven, tiene una metralleta. ¿La ven al costado? Era metrallista, quiere decir que iba adelante, ¿no? Y él, lamentablemente, pierde su vida en los últimos días de la guerra en Berlín. Le llega un telegrama a la familia diciendo que había fallecido. Después yo hice una búsqueda y pude encontrar, él está enterrado en una fosa común de soldados soviéticos. Yo pude llegar cerca de ahí y hacer un rezo por él. Los judíos somos, bueno, todos de estar cerca del lugar donde fue enterrado esa persona y poder rezar por ellos, ¿no? Poder elevar su alma, ¿no? Con un rezo, ¿no? Yo pude llegar cerca de donde están. Para mí mi abuelo un héroe. Y logré la información esa que les estoy contando porque había un embajador ruso que le pedí que me ayudara a ver si podía encontrar dónde estaba enterrado mi abuelo, un embajador ruso acá en Uruguay. Le pasé la información, esa es otra historia, fui a hablar con él me consiguió. No puedo contar todo, pero bueno, la verdad que ese embajador, Rita, no está más, pero era muy especial, no me acuerdo, un nombre muy difícil, pero bueno, lo tengo acá, lo estoy viendo, esa carita gordita, ¿no te acordás? Un hombre me recibió en la embajada, fui con Seba, bueno, muy especial, ¿sí? Bueno, y ahora volvemos a esta foto, ¿no? Como para ver, ¿vieron la foto de cómo cambió mi abuelo? Parece otra persona, ¿no? Parece otro ser humano. Miren la cara ahí de jovencitos eran. El otro día cuando di una charla dice, qué joven que era la abuela, ¿no? La abuela de mi papá. Miren, no parece una persona mayor. Las abuelas a veces, ¿no? En aquella época por lo menos, pero ahora las abuelas somos muy jóvenes, yo soy abuela. Así que ya no somos las abuelas de antes, ¿no? Que yo me acuerdo de mis abuelas, ya me viejitas, ¿no? Y para casi llegando al final, pero acá van a escuchar algo que es después de la liberación, algo que le pasó a mi papá estando en Jotim. ¿Y qué pasó? ¿Qué enseñanza le dejó mi abuela? Escúchenlo. Comer algo, ¿no? Yo me acuerdo, yo salía a caminar allá y había un bar y no había comida ni con plata. En Jotim. Entonces había un bar que vendía vodka y daba de comer huevo cocido. Y aquí la olla férrea, así que a vos me parece, y de Chile, capaz que de la vida, pero una olla grande, con todo un huevo arriba, así, hecho una cantidad, ¿verdad? Una cantidad de huevos de la puta. Hizo tanta cantidad de huevos, y yo no digo de ninguno, no pueden ser. Pasé corriendo y ya, y llego a casa con el huevo, yo pensé que era por eso.
Me lo llevé. Ese luego ponete en la mano, ¿no ves? Y andá y ponelo allá donde lo sacaste. Y fue más difícil, ¿no? ¿Más difícil? Y yo tenía que esperar, porque el tipo cada rato venía, miraba los huevos. Cocinaba afuera, desataba en el mesita, ¿no? Hasta que yo pude ponerle el huevo rápido. Y después me han tirado, y me han dicho yo que lo tiré, y te lo tiré. O con blanca. Seguro. Claro, podés volverlo, pero no lo comí. No, el huevo volvió a la olla. El huevo volvió a la olla, el mandato. Un huevo, jóvenes, un huevo. ¿Saben? Capaz que hace años que mi papá no comía un huevo. Pero mi abuela, ¿qué le dijo? No robarás. A pesar de todo, no robarás. No sé, yo creo que mi abuela intentó darle una enseñanza y capaz que ella lo sufrió también, de que no le estaba dando la oportunidad a su hijo a comer un huevo. Pero bueno, mi abuela era una persona muy creyente, a pesar de todo lo que pasó. Creía en Dios, rezaba mucho y creía en los mandatos. Ustedes saben que en los 10 mandamientos dice, no robarás, ¿no? Entonces, bueno, es muy fuerte esto, ¿no? Pero bueno, ese legado que él lo cuenta, se los estoy dejando a ustedes, y bueno, mi familia, por supuesto, lo tiene como un presente muy importante de que a pesar de las peores situaciones no roban. Sí, azul, ¿no? El hermano. Bueno, el hermano, ellos después que se enteran de que mi abuelo fallece, ese hermano toma la posta de la familia, así, bueno, y decide que se van a ir de ahí, que se van de Jotín y empiezan a buscar a dónde ir. En realidad el Estado judío, estábamos hablando antes del 48, saben que en 1948 se crea el Estado judío y todavía no estaba creado el Estado judío, pero muchos judíos de Europa querían salir de Europa, no querían quedarse ahí. No, ya está, ¿no? La mayoría quería irse de ahí, muy pocos querían quedarse. Pero ¿a dónde ir otra vez? ¿Quién te recibe? Entonces, ¿qué pasó? Este hermano dijo, vamos a tratar de llegar a Palestina en ese momento, que después va a ser el Estado judío. Entonces, van a Hungría y él va con unos... Porque ahí los chicos que estaban viviendo todas estas situaciones se hacían amigos rápidamente, o sea, llegabas a un lugar, te conocías y ya estabas viviendo lo mismo que los otros, ¿no? Entonces conectaban. Y se fue con unos amigos a bañarse a un río. Y ahí se ahogó. Nunca encontraron el cuerpo. Lo buscaron, mi papá dice que lo buscaron por mucho tiempo, pero no apareció. A veces pienso, como Rita dice, me queda esa duda, y si se perdió la memoria, y si cruzó el río, y no lo sé. ¿Cuántos años tenía? Y yo creo que ahí capaz que tenía 15 años, 14 años, sí. Pero los amigos le trajeron la ropa, porque él se había desnudado, porque en ese entonces meterte desnudo en un río, ¿no? O sea, he escuchado otros casos de jóvenes que se sentían como que todo lo que habían vivido los hacía poderosos y que nada más les iba a pasar, ¿entienden? Porque habían vivido situaciones tan difíciles que tenían como ese espíritu, ¿no? Y yo pienso que él se arriesgó y bueno, dijeron así, que los amigos contaron que el río se lo chupó, porque pasa a veces en los ríos. Y bueno, ahí la situación, mi abuela hizo una crisis muy grande, y mi papá, que en ese entonces capaz que tenía, no sé, 11 años, tuvo que tomar ese lugar, ¿no? El papá contaba que mi tío era el que salía a buscar comida, ¿no? Y tenía una bolsita, decía papá. Y entonces después que pasó eso, y mi abuela le dijo a mi papá, bueno, ahora te toca a vos. Le pasó la posta. Ella no podía con todo. Igual mi abuela ahí en Europa trabajó, por ejemplo, papá contaba que en un momento trabajó levantando piedras, porque había que reconstruir todo,
entonces trabajaba levantando piedras, y él decía, la vieja, porque decía, bueno, ahora vamos a hablar de mi papá, como toma mucho de Uruguay, no era la madre, era la vieja. Mi vieja, ¿no? Mi papá vieron que habla perfecto español, ¿no? Mi papá es un hombre que llegó acá con 13 años y que nunca fue a la escuela, pero aprendió a hablar muy bien español, ¿sí? A escribir, no tanto, pero escribía, sumaba, ¿sí? Era comerciante después, y tomaba mate, le gustaba mucho el fútbol, era muy uruguayo, ¿me entienden? O sea, hay unas afirmaciones que ha hecho mi hijo, que está tomando mate y cantando en yiddish. No sé si escuchaban de fondo una canción que se llama Mashteta Levers, que mi papá la amaba esa canción, y mi papá siempre cantaba estas canciones, otras más, por eso yo la quise, yo sé que se escucha medio ahí, pero es como que yo la necesito mientras escucho a papá, escuchar esa música. Mi papá se bañaba y cantaba, salía y cantaba. Entonces quiero decirle que a pesar de todo, lo ven ahí, no tengo que decirles mucho, era un hombre feliz. Y era un hombre que nos transmitió a nosotros mucha felicidad, que nunca tuvo rencor, sí no perdonar, no perdonar, pero no fue un hombre que nos trató, además él decía que no nos quiso contar porque no nos quería herir a nosotras cuando éramos chicas, él no quería que nosotros supiéramos esto tan horrible que él había pasado, por eso él no lo contó. Él sentía que no, que con eso nos iba a traumatizar, entonces, pero después tuvo que contarlo igual, porque es necesario, no sé, ustedes, sus familias tienen que, si no saben parte de la historia, hay que saber de dónde venimos. Es muy importante las raíces, ¿sí? Y por suerte mi papá al final pudo hablar, porque hay muchos sobrevivientes que no han podido hablar. Y yo me quedo con esta frase, Elie Wiesel, no sé si escucharon hablar de él, profesora, es un sobreviviente muy emblemático, ganó Premio Nobel de la Paz por todo lo que hizo, no solo por los judíos, sino por todos los derechos humanos. Sí. A vivirlo. Vieron que mi papá dice, en algunos casos dice, parece que lo estoy viviendo de nuevo. ¿Cierto? Entonces es muy difícil. Es así, o sea, no solamente contarlo a nosotros, sino que rememorarlos. Y él decía a veces, parece que lo estoy viviendo ahora. O sea, cuando lo cuenta, le parece que lo está viviendo ahora, y es terrible, sí. Mira, yo diría que no, pero no lo sé. Mi padre era un hombre muy recto, que siempre como padre se mostró un hombre muy feliz, ¿sí? Nos enseñó a mi hermana a ser siempre buenas personas, honestas, buenas personas, y yo también transmití eso a mis hijos, que a mí lo que más me importaba de ellos, primero que fueran seres humanos buenos, que sean solidarios, que sean buenos, eso es lo primero. Después lo que estudian, lo que quieran hacer de sus vidas, está bien, yo lo voy a aceptar y va a ser lo que cada uno, yo a mis dos hijos les di la opción de que eligieran lo que querían hacer, pero para mí mi prioridad, y la de mi esposo también, Elías, era siempre decirles, para mí lo más importante es que vos seas buena persona, que seas un ser que empatices con el otro, con el dolor, ¿entienden? Eso siempre traté de transmitirle que era lo más importante que tenían que ser en la vida. Y yo creo que lo logré en mis dos hijos, ¿sí? Y eso se transmite después, de generación en generación. Así como mi abuela le dijo, no robarás, ¿no? Esta historia se transmite, y lo va a escuchar mi nieta, mi bisnieto, estoy segura que eso va a seguir en la historia de la familia y en la historia hoy de ustedes, ¿no? Que lo escucharon, ¿no? ¿Alguna pregunta más? A ver. Sí. Mi padre trabaja en OCE y en una escuela de Navidad fue a regalar agua a una casa de un sobreviviente de los campos de concentración de Gaza. Sí. El hombre bajo la casada tenía cantidad de botellas de agua y comida. Y en una secuela que había quedado de eso, el hambre. O acumular comida. Bueno, yo voy a contar algo. Ahora estoy mejor. Pero tuve épocas ¿sabe qué acumulaba? En mi casa parecía que tenía una despensa.
ahora ya se me pasó un poco. Pero había la despensa en mi casa, tenía toda comida perecedera. Arroz, fideos, latas, ¿sí? Y por ejemplo mi abuela, cuando falleció, ella vivía en nuestra casa y cuando un día fuimos a abrir unos placares, estaba lleno de papel higiénico. Pero el papel higiénico, que era algo que nos sorprendió. ¿Por qué compró tanto papel higiénico? ¿Viste? Decís, bueno, algo que vos decís, ¿no? Era capaz que había papel higiénico para un año. Y eso tiene que ver con la historia. También las secuelas, porque si yo me decía, por ejemplo, mi abuela y mi papá a veces comían con la mano. ¿Entienden? Mi abuela sobre todo. Papá lo corrigió un poco, mi mamá lo ayudaba. Pero era algo que, claro, lo había vivido de niño. Mientras fue niño no tenía cubiertos, aprendió a comer con la mano. No aprendió a comer con cubiertos. Su niñez fue eso. O sea, se tuvo que reeducar de grande, ¿no? Llegó con 13 años acá y tuvo que salir a trabajar porque mi abuela estaba muy afectada y les cuento que mi papá cuando llega con este tío y le dice, tío, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Estudiar o trabajar? Y él le dice, 13 años. Le dice, no, yo quiero trabajar. Entonces, este tío en aquella época era muy común que uno saliera con una bolsita de puerta en puerta a vender algo, ¿no? Las señoras se abrían las puertas. Y mi padre salió con una bolsa de manteles. Pero no solo vendió los manteles. Lo que más maravilloso le pasó es que la gente les abrió la puerta y les dio de comer. Porque lo veían, ahora vamos a ver una foto de mi papá como llegó, muy flaquito estaba. Entonces las señoras lo veían, un niño de 13 años que era chiquito porque no estaba bien desarrollado, no era 13 años grande, ¿no? Había sufrido de desnutrición. Entonces las mujeres, y por eso mi padre era tan agradecido al Uruguay, decía, ustedes imagínense que él venía de Europa, ¿quién te daba de comer? Vos tenías que luchar por la comida. Y acá las personas, por eso mi padre era tan agradecido al pueblo uruguayo, ¿no? Porque él vino sin nada y pudo crear tuvo su negocio, después, bueno, le fue bien, después tuvo otro, no importa, pero él siempre decía algo. Cuando pasaban cosas, y a mí me pasaban, siempre me decía algo, chicos. Me decía, lo peor es la guerra. De lo otro podemos de alguna manera salir, pero lo peor es la guerra. Siempre era su dicho, no te hagas mala sangre por esto, porque lo peor es la guerra, me decía. Entonces cuando me decía eso decía, ay sí, tenés razón papá, que lo peor es la guerra, ¿sí? Lo peor es la guerra, jóvenes, ¿sí? Bueno, ¿algo más que querían decir? A ver, allá. Maya, ¿no? Quiero mirar si me puede explicar algo más sobre la cultura. ¿La qué? Sobre La cultura. Sobre Los modales. Bueno, mira, judíos hay... los modales son de todo, como me ven a mí, soy un ser humano, tengo los modales. Lo que tenemos es algunas costumbres, que varían también, depende el grado de religiosidad que tengas también. Porque hay judíos más religiosos, que están más cerca de la religión, otros no tanto, algunos rezan más. Por ejemplo, en mi caso yo cumplo con algunas cosas, ¿no? Determinadas que tiene que ver con la parte religiosa. Pero ser judío no quiere ser solamente ser religioso, ¿no? Es una herencia que es un pueblo, ¿no? Y que yo me siento muy uruguaya, yo soy uruguaya, pero también siento que pertenezco al pueblo judío, porque tengo la herencia de mis antepasados. Mi papá y mi mamá eran judías y por tanto yo soy judía y mis hijos son judíos. Entonces, pero son uruguayos. Es a veces como a veces pensemos en los armenios, ¿no? Los armenios que llegaron también de un genocidio terrible. Ellos son uruguayos, pero siguen sintiendo armenios. O sea, a veces se ve solo los judíos que siguen teniendo, pero muchos pueblos también siguen esa herencia de sus antepasados, ¿sí? Y te podría decir, bueno, tradiciones, bueno, los viernes yo prendo las velas, ¿no? Se prenden unas velas los viernes,
Por ejemplo, ahora nos piden que prendamos especialmente por todo lo que está pasando en Israel para dar más luz, entonces se prenden 2, ahora prendemos 3 para ver si logramos un poco de luz a todo esto que está pasando, que es terrible, ¿no? Las guerras son terribles, ¿no? Después, bueno, hay gente que no come jamón, por ejemplo, y esto con no comer jamón tiene que ver, es un mandato que está en el Antiguo Testamento, que los judíos no comen jamón, pero los árabes tampoco comen jamón. La religión musulmana tampoco les permite comer jamón. Los judíos se circuncidan, ustedes saben, cuando tienen 8 días, se les hace la circuncisión. ¿Saben lo que es la circuncisión? Uy, ¿cómo explico esto? Se le corta el prepucio. Ahí está, ¿escuchan? Se hace una oración, le cortan el prepucio. Claro. Sí. Claro, como también el tema de no comer jamón, ahora no, pero en la época antigua el que comía jamón tenía o derivados del cerdo, a veces no era tan higiénico, entonces por ejemplo los judíos tienen una costumbre que tiene que ver con la religión, que antes de comer se tienen que lavar las manos y decir una bendición. Eso está estipulado. Entonces imagínense, en la época medieval o antes, lavarse las manos antes de comer, que hoy nos dicen, lávense las manos. Los judíos lo hacían como un ritual, y lo hacen todavía. Entonces eso en realidad, sin saberlo, estaba protegiendo de las enfermedades, ¿sí? Y podríamos hablar un montón, a ver, sí. Hay judíos, hay 2 ramas muy importantes. Uno se llama sefaradí y otro se llama ashkenazim, que provienen de diferentes lugares. Los judíos, como tú estás preguntando por judíos, los judíos sefaraditas provienen de España, que fueron expulsados, España y Portugal, y fueron expulsados, algunos se quedaron y se convirtieron al cristianismo, y otros que no se querían convertir fueron a Turquía, a otros lugares de Europa. Y los ashkenazim de la parte oriental. Algunos tienen un aspecto diferente y otros tenemos todo el mismo aspecto, pero hay comidas también que utilizan. Los ashkenazim tienen un tipo de comida y los sefaraditas otro tipo de comida, si quieren. Si no, se come todo lo mismo del mismo lugar. Hay bailes, hay tradiciones y no tiene que ver la religión, porque mi padre era ateo y muy judío, y mi esposo también era ateo y muy judío. Y por otra parte hay otros que son muy, muy religiosos. O sea, es una gama enorme, pero hay un sentimiento de pueblo y de nación que no se puede explicar, que es un sentido de pertenencia. Perdón que me No, perfecto. porque estás en tanta cosa. Claro. ¿Qué es el que perdón, de vuelta ashkenazim, sí, que A-S-H-K-E-N, ashkenazim con Z-I-M. Así como en realidad no se pronuncian, lo podés googlear. Y esos son los que hablan yiddish, porque atención que los que son separaditas no hablan yiddish, hablan ladino, que es muy parecido al español. Pero el momento de unión es todo uno. En Montevideo hay como una sinagoga sefaradí, otra ashkenazí, pero el momento de que necesitamos estar juntos es todo un sentido de unión y de pertenencia muy importante. Son todos. Y claro que sí, ahora justamente el momento como lo que estamos viviendo ahora, somos todos uno. En realidad somos todos parte de la humanidad, porque lo que nos pasa a uno le pasa a todos. Hay que saber que eso nos pasa a todos. Pero bueno, como decía Sandra, así como los armenios también sienten su grado de pertenencia, nosotros también tenemos un grado. Y muy importante, lo que dijo Sandra, es que no tiene que ver con sentirse uruguayo. No tiene nada que ver. O sea, uruguayo, sos uruguayo, es tu patria. Yo también soy uruguayo. Pero aparte es ser judío, es otra cosa. No es nacionalidad, no es religión. Bueno, la religión es una parte importante, no es raza ni libre
pentecostales, judíos, que han estado en varias partes del mundo. Eso no tiene nada que ver, el aspecto no es algo que nos defina, es algo que nos dé la identidad. Perdón si me metí. No, Rita, por supuesto. No. A ver. Nosotros vinimos de Montevideo para estar con ustedes. Sí. Vinimos especialmente nosotras tres. ¿Dónde está? ¡Oh, acá tenemos a Rudy! Tres vinimos. Gracias a Elena, ¿no? Nosotros vinimos para estar con ustedes en Montevideo. ¿Y su historia está entrelazada? Bueno, la historia de todos está entrelazada desde el punto de vista de que sufrieron la guerra, pero mi madre estuvo en Polonia. Entonces en Polonia había campos de concentración, exterminio, mamá estuvo en Auschwitz, estuvo en Stuttgart, estuvo en Loreto. Es otra historia que conté ayer. Sí, capaz que lo van a subir al YouTube del canal. Puedan googlear a mi mamá también, que tiene un sitio web, una escuela con su nombre en Montevideo. Sí, Dana Milocur 359. Yo sabía todo. Y sí, ya me pasé todo el chivo. Bueno, ahí sí, hay muchas más cosas, pero ahora estamos en la historia de Sandra. Bueno, no, pero está todo entrelazado, Rita. Sí, claro. Sí. Bueno, esta foto es la foto con la que llegaron, es el pasaporte con el que llegaron a Uruguay. Y la foto lo dice todo, no creo que tenga que decir mucho, ¿no? Esa foto de esas dos personas que una es mi abuela y el otro es mi papá. Fíjense cómo están vestidos, sus caras, sus ojeras. Es una foto pequeña que yo amplié, pero puse ahí, vieron que está el pasaporte, y ahí en el pasaporte, que le costó mucho a mi abuela lograrlo, porque en Rumania quedó bajo la égida de la Unión Soviética y no le querían dar el pasaporte, y es otra historia de lucha, hasta que logró mi abuela ese pasaporte para poder salir, y en ese pasaporte está todo el periplo que hicieron. Después tuvieron que volver a Rumania, Hungría, Praga, Roma, y después de ahí sí salieron para Uruguay, ¿sí? Pero a mí me gusta decirles, chicos, que la vida siempre puede más, y si los digo con propiedad, y ahora van a ver. Miren, mi papá vino al Uruguay, y mi papá al poco tiempo se recuperó, y miren, fueron a la playa. ¿Quién no va a la playa en Montevideo? La playa Honda iba. ¿Lo ven a mi papá? ¿Se dan cuenta quién es? A ver. Sí, el tercero de este lado, ¿no? Ahí, al lado de la señora. Mi abuela, la señora de la... Viste que hay un señor y al lado, ahí mi abuela. Miren, tiene una cara adusta mi abuela, ¿sí? Pero bueno, tenía un amor por mi hermana y por mí que era indescriptible. Mira, espera, me voy a acercar para que lo vean. Esta señora acá es mi abuela. Ah. Y este es mi papá, miren acá. ¿La ven? Ah, sí. ¿Y saben qué? Esta foto, mi mamá falleció hace aproximadamente 3 años. Y cuando ella falleció, yo tenía cajas y cajas de fotos que yo nunca había visto. Y yo encontré esta foto. Y fue increíble ver a mi papá tan niño que nunca le había visto la foto. Nadie me la había mostrado. ¿Vieron los secretos que guardamos? Y mi mamá, por suerte, guardó esta foto, porque no sé papá si la había guardado. Miren acá, esta era la foto emblemática que se sacaban todo el mundo en la carreta. Ustedes no saben, pero era así. Primero está con una bicicleta, ¿no? Fíjense cómo está recuperado. Miren cómo está vestido, se vistió con un trajecito, ¿no? Miren la cara de niño que tiene, ¿no? Todavía. Pero, ¿sí? En la carreta es en el Parque de los Aliados. No, en el Parque de los Aliados, sí, en Montevideo. Todo el mundo, y en esa época iba a ese lugar a sacarse una foto. Era como, vieron como hoy, no sé, sacarse foto en la plaza o en la playa, no sé. Pero era como algo emblemático. Pero tiene más fotos que encontré. Esta foto, miren acá. Se compró una bicicleta, pero ya no era una bicicleta.
Vieron que tiene un motor, se llamaba Mosquito en aquella época. Se compró una bicicleta con motor. Miren, y acá, mira, qué lástima no vino Fanny. Acá con los amigos, tenía muchos amigos, paseaba, se hizo muchos amigos, era muy querido, disfrutó se volvió medio pillo, se compró una moto, después andaba con la moto, no tenía libreta y lo perseguían los inspectores, una vez lo agarraron. Bueno, pero hizo cosas. Yo digo que mi padre tenía que de alguna manera recuperar su infancia perdida. Y se volvió medio fatal, ¿no? Pero yo era un hombrecito, yo era adolescente, pero hizo cosas, ¿no? Lo pusieron preso. El esposo de mi abuela se volvió a casar con un señor que fue con mi abuelo, ¿no? Y lo tuvo que ir a sacar. Era chiquilín, ¿no? Porque no tenía 18 años, andaba sin libreta de conducir y tenía una moto. En aquella época los jóvenes trabajaban y rápidamente lograban. Pero la vida siguió, y acá está en el compromiso con mi mamá, mi abuela. Miren mi abuela, qué cara de felicidad, ¿no? Parece otra persona, ¿se acuerdan de la foto? Miren, mi papá gordito, mi mamá, y el señor de ahí se llamaba Sender Michevich, bendita sea su memoria, que fue mi abuelo el corazón, pero fue la figura de mi abuelo. Yo me enteré que tenía otro abuelo cuando tenía 8 o 9 años. Hasta ahí yo solo sabía, y además cuando lo contaron por determinadas circunstancias, nos pidieron a mi hermana y a mí que guardáramos secreto. Y cuando un adulto le dice a un niño que guarde secreto, que vos sabés la verdad, ¿qué hacen? Te tapa la boca y no preguntas más. Por las dudas no preguntas. Yo digo que mi padre no lo hizo a propósito, pero creo que tuvo que ver con nuestro silencio y no preguntar. Sí, ¿alguien levantó la mano? ¿Querían decir algo? ¿No? Bueno, sigo. Ya estamos terminando. Y acá la vida sí que pudo más. Miren, esas fotos ahí. Ahí están con mis 2 hijos, mi esposo, mi hermana que se fue a vivir a Panamá, ellos fueron de visita. Y bueno, en la última foto mi papá con mis 2 hijos con los cuales tenía un vínculo, diría yo, muy especial, sobre todo con los 2. Yo siempre dije que yo de jovencita, que si yo me casaba y tenía un hijo, se iba a llamar Mauricio, como mi abuela, Moshe en hebreo, y así fue. Yo tuve mi primer hijo, tuve 2 hijos varones, ¿sí? Y bueno, para terminar, creo que esta frase de Primo Levi, no sé, profesora, si has escuchado de Primo Levi, pero googlealo, era un sobreviviente que escribió magníficamente en uno de sus tantos libros y dice: si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo que sucedió puede volver a suceder. Miren, lo está diciendo. Las conciencias pueden ser seducidas de nuevo, las nuestras también. Por ello, meditar sobre lo que pasó es deber de todos nosotros, ¿sí? Y, a ver, esto es el final. Y yo, cada vez que doy una clase, así, o cuento historias, siempre lo hago en bendita memoria de mi papá, Samuel Weinstein, y de mi hijo, Sebastián Taranto Weinstein. De bendita sea la memoria, si yo no librajá de los 2, que eran, se nota que eran abuelos, nieto muy compinche, ¿no? Porque ahí es una selfie, ¿no? Que se sacaron ese abuelo con su nieto, sí.